La noche en que todo cambió, Marco Delgado llevaba exactamente 3 años sirviendo mesas en la Perla Dorada. 3 años de sonrisas falsas, propinas miserables y zapatos gastados que le dolían cada maldita noche al volver a su pequeño apartamento en Villa Lugano. Pero esa noche, cuando ella entró por la puerta principal con ese vestido azul que parecía robado del cielo mismo, Marco supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Isabella Mendoza no era una cliente cualquiera. Era la hija del dueño, la princesa intocable de aquel reino de manteles blancos y copas de cristal. Había regresado de Europa después de 2 años estudiando no sé qué cosa en París, y toda la ciudad hablaba de su compromiso con Alejandro Torres, el hijo del magnate de la construcción más poderoso de Buenos Aires. «Mira quién volvió», susurró Diego mientras ajustaba su corbata negra. Diego era el otro garzón del turno noche, su único amigo real en ese lugar lleno de hipócritas. La princesa regresó al castillo. Dicen que la boda será en diciembre, en el Alvear Palace Hotel. Imagínate la guita que van a gastar. Marco no respondió. No podía apartar los ojos de Isabela mientras ella saludaba a su padre con un beso en la mejilla. Don Ricardo Mendoza, con su traje de $3,000 y su Rolex que brillaba como un faro de arrogancia, abrazó a su hija con esa sonrisa que Marco había aprendido a odiar. Una sonrisa que decía, «Todo esto es mío, y vos nunca serás más que un sirviente». Pero había algo en los ojos de Isabella, algo que Marco captó en ese primer instante. Una tristeza que ninguna joya podía disimular, una jaula dorada que ella llevaba puesta como un segundo vestido. «Mesa 12 necesita más vino», ladró el gerente, sacando a Marco de sus pensamientos. «¿Estás sordo o qué, Delgado?» Marco se apresuró hacia la cava, pero sus manos temblaban mientras seleccionaba el Malbec Reserva. ¿Por qué temblaba? Había visto a Isabela apenas unos segundos. No tenía sentido. Él era nadie, un tipo que ganaba 80,000 pesos al mes y vivía en un monoambiente donde se escuchaban las peleas de los vecinos a través de las paredes. Ella era... Bueno, ella era todo lo que él nunca tendría. La noche avanzó con la rutina de siempre. Clientes pretenciosos que chasqueaban los dedos para llamar la atención, turistas que dejaban propinas en dólares creyendo que eran generosos, parejas que celebraban aniversarios en mesas junto a la ventana. Marco se movía entre las mesas como un fantasma eficiente, invisible pero siempre presente. Hasta que don Ricardo lo llamó. «Vos, Delgado, vení acá». El corazón de Marco dio un salto. ¿Había hecho algo mal? ¿Lo iban a despedir? Necesitaba ese trabajo, por más que lo odiara. Su madre en Rosario dependía del dinero que le enviaba cada mes para sus medicamentos. «Sí, señor Mendoza. Mi hija acaba de llegar de Europa y no conoce al personal nuevo. Vos sos el mejor garzón que tengo, así que te encargo que la atiendas cuando venga al restaurante. Nada de errores, ¿entendiste?» Isabela es exigente. Marco asintió, sintiendo la mirada de Isabela sobre él por primera vez. Cuando sus ojos se encontraron, fue como si alguien hubiera encendido un fósforo en una habitación llena de gas. Peligroso. Inevitable. «Encantado, señorita Mendoza», dijo Marco, manteniendo la voz firme a pesar del caos en su pecho. «Isabela, por favor, lo de señorita me hace sentir como mi abuela». Su sonrisa era genuina, y eso lo desarmó por completo. Las chicas ricas no sonreían así, no con esa calidez que llegaba hasta los ojos. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Isabela venía al restaurante casi todas las noches, siempre sola, siempre pidiendo la misma mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas, y siempre pedía que Marco la atendiera. «¿Por qué trabajas acá?», le preguntó una noche, mientras Marco le servía un chardonnay francés que costaba más que su salario semanal. La pregunta lo tomó desprevenido. Los clientes nunca preguntaban cosas personales. Él era parte del decorado, como las pinturas en las paredes o las flores en los jarrones. «Porque necesito comer, supongo», respondió con una sonrisa tensa. No todos nacemos con una cuchara de plata en la boca. Esperaba que se ofendiera, que pidiera que lo cambiaran por otro garzón. Pero Isabella se rió, una risa real que hizo que varios clientes voltearan a mirar. «Tuche, pero esa no es la verdad completa, ¿no? Nadie trabaja en la Perla Dorada solo por la plata. Mi padre paga mal y trata peor. Debe haber otra razón». Marco dudó. Había algo en la manera en que Isabella lo miraba, como si realmente le importara la respuesta, como si él fuera una persona real y no solo un empleado. «Mi madre», admitió finalmente. «Está enferma, vive en Rosario y los tratamientos son caros.
Este lugar paga poco, pero es estable. No puedo darme el lujo de buscar algo mejor y arriesgarme a quedarme sin nada. Isabella no dijo nada por un momento, solo lo miró con esos ojos color miel que parecían ver directamente dentro de su alma. Luego asintió, como si acabara de entender algo importante. Tu madre tiene suerte de tenerte. Esa noche, cuando Marco contó las propinas, encontró 5 billetes de 1,000 pesos doblados bajo el plato de Isabela. Era obsceno, era inaceptable. Era exactamente lo que necesitaba para pagar la consulta con el neurólogo que su madre había estado postergando durante meses. Se guardó el dinero en el bolsillo y odió cuánto lo necesitaba. Las semanas pasaron y la relación entre Marco e Isabella evolucionó de forma peligrosa. Ella empezó a llegar más temprano, quedarse más tarde. Conversaban en susurros durante los momentos en que el restaurante estaba tranquilo, esos preciosos minutos robados entre el servicio de las entradas y los platos principales. Isabella le contó sobre París, pero no de la manera que Marco esperaba. No habló de museos ni de galerías de arte. Habló de soledad, de caminar por las calles del Marais sintiéndose como una extraña en su propia piel, de las llamadas telefónicas de su padre exigiendo que asistiera a eventos sociales, que sonriera en las fotos, que mantuviera la reputación de la familia. ¿Y Alejandro?, preguntó Marco una noche, sorprendiéndose a sí mismo con su atrevimiento. ¿Tu prometido? La expresión de Isabela se endureció. Alejandro es lo que mi padre llama una excelente inversión. Nuestras familias unidas controlarán la mitad del sector gastronómico y de construcción de Buenos Aires. Es el negocio perfecto. Su voz estaba cargada de amargura. Lástima que nadie me preguntó si yo quería ser parte de la transacción. Marco debería haberse alejado en ese momento. Debería haber mantenido la distancia profesional, hacer su trabajo y volver a su pequeño mundo, donde las chicas como Isabela solo existían en las revistas. Pero había algo en la manera en que ella lo miraba, como si él fuera la única persona real en un mundo de marionetas bien vestidas. ¿Y qué querés vos?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Isabela lo miró durante tanto tiempo que Marco pensó que no respondería. Luego, con una sonrisa triste que le rompió algo en el pecho, dijo: «Quiero ser libre. Quiero elegir». Se detuvo, y por un momento pareció que iba a decir algo más, algo importante. Pero entonces don Ricardo apareció desde su oficina privada y el momento se quebró como cristal. «Isabela, tu madre te está esperando en casa. Alejandro vendrá mañana a cenar. Quiere discutir los detalles de la boda». Marco vio cómo la luz se apagaba en los ojos de Isabella. Vio cómo la máscara volvía a su lugar, cómo la princesa del castillo regresaba a su papel. «Por supuesto, papá. Ya me iba». Esa noche, mientras Marco limpiaba las mesas después del cierre, encontró una servilleta doblada bajo la taza de café de Isabella. Con manos temblorosas, la abrió y encontró un número de teléfono y una nota escrita con tinta azul. A veces la libertad empieza con una conversación. Si querés hablar de verdad, sin paredes ni roles, llámame. Diego lo vio guardarse la servilleta en el bolsillo. «Hermano, no sé qué estás pensando, pero sea lo que sea, no lo hagas. Esa piba es peligrosa para alguien como vos. Don Ricardo te haría desaparecer si siquiera sospecha que la mirás de más». Marco sabía que Diego tenía razón. Sabía que cada fibra racional de su ser le gritaba que quemara esa servilleta, que olvidara el número, que mantuviera su cabeza gacha y su vida simple. Las personas como él no tenían finales felices con personas como Isabela. Esa era la dura realidad del mundo real. Pero cuando llegó a su apartamento esa noche, después de caminar 40 minutos porque no tenía plata para el colectivo, después de calentar los fideos de la noche anterior y comerlos solo frente a la tele, prendida pero sin sonido, sacó su teléfono celular con la pantalla rota y los dedos le temblaron sobre los números. Eran las 3 de la mañana. Una hora absurda para llamar a nadie, mucho menos a la hija de su jefe. Pero Marco ya había aprendido que los momentos más importantes de la vida ocurrían en las horas más absurdas. Marcó el número. Isabella contestó al segundo ring, como si hubiera estado esperando. Su voz sonaba diferente por teléfono, más vulnerable, más real. «Pensé que no llamarías». «Casi no lo hago», admitió Marco, sorprendido por su propia honestidad. «Esto es una locura, Isabela. Vos lo sabés». «Lo sé», hizo una pausa, «pero estoy cansada de hacer solo lo que tiene sentido. Lo que tiene sentido me tiene atrapada en una vida que no elegí,
casándome con un tipo que me trata como un trofeo, sonriendo en fotos mientras me muero por dentro. Marco cerró los ojos. Podía imaginársela, quizás en su habitación enorme en alguna mansión de Recoleta, rodeada de lujos que no significaban nada. ¿Qué querés de mí?, preguntó él. Soy un garzón que vive en Villa Lugano. No tengo nada que ofrecerte. Eso es exactamente lo que quiero, respondió Isabella, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Marco latiera más rápido. Alguien que me vea a mí, no mi apellido o mi cuenta bancaria. Alguien que sea real. Hablaron hasta que el sol empezó a salir. Hablaron de todo y de nada. Isabella le contó sobre su infancia solitaria en colegios privados donde las amistades se compraban. Marco le contó sobre crecer en un barrio donde los vecinos eran familia, donde se compartía lo poco que había. Eran mundos completamente opuestos, separados por un abismo que ningún puente podía cruzar. Pero en esas horas robadas de la madrugada, con solo sus voces conectándolos a través de la distancia, el abismo parecía un poco menos imposible. Tengo que verte, dijo Isabela, cuando el cielo ya estaba teñido de naranja y rosa. No en el restaurante, no con mi padre vigilando. Quiero verte de verdad. Eso es peligroso, advirtió Marco, aunque cada parte de él quería decir que sí. Ya sé. Pero ¿sabes qué es más peligroso? Pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido valiente aunque sea una vez. Y ahí estaba. El momento en que Marco Delgado, un tipo que había pasado toda su vida jugando seguro, manteniendo la cabeza baja, sobreviviendo en vez de vivir, tenía que decidir si iba a dar el salto más peligroso de su vida. El Parque Lezama, dijo finalmente. Mañana a las 2 de la tarde. Hay un banco cerca de la fuente donde nadie nos va a reconocer. Ahí estaré. Cuando colgaron, Marco se quedó sentado en su cama deshecha, mirando el techo con las manchas de humedad, escuchando los primeros sonidos de la mañana en el barrio. Perros ladrando, un bebé llorando en el departamento de arriba, el ruido del camión de la basura en la calle. Su vida era pequeña, insignificante en el gran esquema de las cosas. Pero mañana, por primera vez en 24 años, iba a ser algo completamente irracional. Algo que podía costarle su trabajo, su estabilidad, quizás hasta su seguridad. Iba a ver a Isabella Mendoza en secreto, sabiendo que su padre lo destruiría si se enteraba. Sabiendo que no tenían futuro. Sabiendo que esto solo podía terminar mal. Pero también sabiendo que algunas veces en la vida tenés que elegir entre lo seguro y lo que te hace sentir vivo. Y Marco había estado muerto por dentro durante demasiado tiempo. El día siguiente en el restaurante fue una eternidad. Cada minuto se arrastraba como si el tiempo mismo conspirara contra él. Don Ricardo estaba de peor humor que de costumbre, ladrando órdenes y criticando cada pequeño error. Diego lo miraba con preocupación, como si pudiera ver la tormenta que se avecinaba. A las 12, Isabella entró al restaurante acompañada de Alejandro Torres. Marco sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Alejandro era exactamente lo que esperaba. Alto, bien parecido en esa manera genérica de los chetos de Barrio Norte, con un reloj más caro que todo lo que Marco poseía y una sonrisa de tiburón que nunca llegaba a sus ojos. Bella, vamos a esa mesa, dijo Alejandro, usando un diminutivo que sonaba posesivo y condescendiente a la vez. Tengo solo 1 hora antes de mi reunión con los inversionistas japoneses. Isabella encontró los ojos de Marco por una fracción de segundo. En esa mirada había una disculpa, una súplica, una promesa. Marco le sirvió el almuerzo manteniendo la cara de piedra que había perfeccionado durante años de servir a gente que lo trataba como mueble. Escuchó a Alejandro hablar sin parar sobre negocios, sobre política, sobre sí mismo. Vio cómo Isabella asentía en los momentos apropiados, sonreía cuando debía sonreír, era la novia perfecta que su familia esperaba que fuera. El anillo de compromiso está listo, anunció Alejandro mientras cortaba su bife de chorizo. Diamante de 3 quilates traído directo de Amberes. Te va a encantar, Bella. Costó una fortuna, pero vos lo valés. Marco vio cómo Isabella miraba su mano izquierda, todavía sin anillo, como si estuviera viendo las esposas que pronto la atarían para siempre. A las 2 menos cuarto, Isabella se excusó para ir al baño. Cuando pasó junto a Marco, le susurró tan bajo que casi no la escuchó. ¿Todavía estamos? Marco asintió casi imperceptiblemente. Todavía estamos. Marco llegó al Parque Lezama 20 minutos antes de lo acordado. El sol de febrero pegaba fuerte,
y el sudor le corría por la espalda mientras caminaba nervioso entre los árboles centenarios. Había elegido ese parque porque estaba lejos de Recoleta, lejos de los lugares donde la gente de Isabela solía andar. Acá eran solo vecinos del barrio, jubilados jugando al ajedrez, madres con chicos en las hamacas, vendedores ambulantes ofreciendo choripanes. Se sentó en el banco cerca de la fuente, el mismo que había mencionado por teléfono, y esperó. Cada minuto se sentía como una hora. ¿Y si no venía? ¿Y si había cambiado de opinión? ¿Y si todo esto era solo un juego para ella, una manera de rebelarse contra su padre antes de volver a su vida de privilegios? Pero entonces la vio. Isabela caminaba hacia él con jeans y una remera blanca simple, el pelo suelto cayendo sobre sus hombros, sin maquillaje, sin joyas. Parecía una persona completamente diferente a la princesa del restaurante. Parecía real. Perdón por llegar tarde, dijo mientras se sentaba a su lado, manteniendo una distancia prudente. Tuve que inventarle a mi madre que iba de shopping con amigas del club. ¿Y tu guardaespaldas? Preguntó Marco, medio en broma, medio en serio. Le dije a Ramiro que me dejara en Patio Bullrich y que volviera en 3 horas. No sabe que tomé un Uber hasta acá. Isabela sonrió, pero había nerviosismo en sus ojos. Esto es muy loco, ¿no? Ni siquiera sé por qué estoy acá. Yo tampoco sé por qué estoy acá, admitió Marco, pero acá estoy. Se quedaron en silencio por un momento, mirando a los chicos jugar en la plaza, escuchando el murmullo de la fuente y el ruido distante del tráfico en defensa. Era extrañamente cómodo, ese silencio. No era incómodo como los silencios en el restaurante cuando esperaba que los clientes hicieran sus pedidos. Era el tipo de silencio que compartís con alguien que conoces hace años, no con alguien que apenas estás empezando a descubrir. Alejandro me propuso oficialmente esta mañana, dijo Isabela de repente, su voz apenas audible. Delante de mi familia, con fotógrafo incluido para las redes sociales de su empresa. Fue tan calculado, tan perfecto, tan vacío. Marco sintió algo oscuro y feo retorcerse en su estómago. Celos, rabia, impotencia. ¿Y qué dijiste? ¿Qué podía decir? Dije que sí. Sonreí para las fotos. Dejé que me pusiera el anillo. Levantó su mano izquierda y Marco vio el diamante brillando bajo el sol. Era obsceno, era hermoso, era una cadena disfrazada de joya. Y todo el tiempo pensaba en vos, en esta cita secreta, en lo loca que debía estar para arriesgar todo solo para verte. Podés irte, dijo Marco, aunque cada palabra le dolía. Podés volver a tu vida, casarte con Alejandro, ser la esposa perfecta de un tipo perfecto. Nadie tiene que saber que estuviste acá. Isabella lo miró entonces, y había fuego en sus ojos. No quiero irme. Quiero quedarme acá, en este banco roto de un parque del que probablemente mi padre ni sabe que existe, hablando con un tipo que es más real en 5 minutos que Alejandro en 2 años. Algo cambió en ese momento. La distancia prudente entre ellos en el banco desapareció. Sus manos se encontraron, dedos entrelazados, y fue como si un circuito eléctrico se completara. Marco debería haberla soltado. Debería haber mantenido las apariencias. Pero no lo hizo. Mi viejo te mataría si supiera que estamos acá, dijo Isabela, pero no soltó su mano. Lo sé. Por eso esto tiene que ser un secreto, por eso no puede pasar nada más. ¿Pero qué tal si quiero que pase algo más? Preguntó Isabela, y había una vulnerabilidad en su voz que hizo que el corazón de Marcos se detuviera. No sabes lo que estás diciendo. Tu mundo y el mío no se mezclan, Isabella. En tu mundo, los tipos como yo servimos la comida. No nos sentamos en la mesa. Entonces cambiemos las reglas. Creemos nuestro propio mundo. Era una fantasía, por supuesto. Marco lo sabía, pero durante las siguientes 2 horas se permitieron vivir en esa fantasía. Caminaron por el parque, compraron choripanes de un carrito ambulante, se sentaron en el pasto como 2 personas normales, sin el peso de las diferencias de clase sobre sus hombros. Isabela le contó cosas que nunca le había contado a nadie, sobre cómo su padre la había criado como un activo empresarial en vez de como una hija, sobre las lecciones de etiqueta desde los 5 años, los internados en Suiza, las expectativas imposibles, sobre cómo había conocido a Alejandro en una cena de negocios y cómo su padre había arreglado todo sin preguntarle siquiera si le gustaba. Marco le contó sobre su infancia en Rosario, sobre su padre que se había ido cuando él tenía 7 años y nunca volvió, sobre trabajar desde los 14 en lo que fuera para ayudar a su madre, sobre el sueño que tenía de abrir su propio restaurante algún día, aunque se sabía que era imposible,
Sin capital, sin contactos, sin nada excepto talento y ganas. No es imposible, dijo Isabella con convicción. Sos increíble en lo que haces. Te he visto. Los clientes te aman. Tenés algo que no se puede enseñar. El talento no alcanza cuando no tenés un peso partido al medio, respondió Marco con una risa amarga. Eso es algo que la gente con plata nunca entiende. No se trata solo de trabajar duro, se trata de tener la oportunidad de trabajar duro. Isabella se quedó callada, y Marco temió haberla ofendido. Pero cuando ella habló, su voz estaba llena de una tristeza que él no esperaba. Tenés razón. Yo nunca tuve que preocuparme por la plata. Pero ¿sabes qué? Daría cualquier cosa por tener lo que vos tenés. Libertad, autonomía, la capacidad de elegir tu propio camino, aunque sea un camino difícil. No es tan glamoroso como suena, dijo Marco. La libertad cuando no tenés un mango es solo otra palabra para incertidumbre. Pero Isabella negó con la cabeza. Seguí sin entenderlo. Yo vivo en una jaula de oro. Sí, es cómoda. Sí, es lujosa. Pero sigue siendo una jaula. Al menos vos podés decidir qué hacer con tu vida, aunque las opciones sean limitadas. Yo ni siquiera tengo eso. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de encuentros secretos y mentiras necesarias. Se veían cada vez que podían, siempre en lugares diferentes para no levantar sospechas. Cafés en barrios alejados donde nadie los conocía. Caminatas por la costanera sur al atardecer. Una vez, Isabella convenció a Marco de que la llevara a su departamento en Villa Lugano. Cuando ella entró al monoambiente diminuto, Marco sintió vergüenza por primera vez en años. Las paredes con humedad, el colchón en el piso, la heladera que hacía ruido, el baño donde la ducha apenas funcionaba. Era tan diferente de lo que ella conocía que casi era obsceno. Pero Isabella no hizo ningún comentario despectivo. En vez de eso, se sentó en el colchón y miró alrededor con algo que parecía respeto. Es tuyo, dijo simplemente. Lo ganaste con tu propio esfuerzo. Eso vale más que cualquier mansión que te regalen. Esa noche se besaron por primera vez. No fue planificado, no fue elegante. Marco estaba preparando un café terrible en su cocina diminuta cuando Isabella se acercó por atrás, puso su mano en su hombro y cuando él se dio vuelta, ella ya estaba ahí. Sus labios se encontraron y fue como si todo lo que había estado reprimiendo durante semanas finalmente explotara. Esto está mal, susurró Marco contra su boca, pero no se apartó. Lo sé, respondió Isabella y lo besó de nuevo. En el restaurante, mantener las apariencias se volvía cada vez más difícil. Don Ricardo había notado que su hija pasaba mucho tiempo en la Perla Dorada y parecía complacido. Me gusta que Isabella se involucre en el negocio familiar, le dijo a Marco una noche. Después de la boda, ella y Alejandro van a hacerse cargo de la expansión. Vamos a abrir 3 sucursales más. Los Torres pondrán el capital para la construcción. Nosotros pondremos la experiencia en el rubro. Es el negocio perfecto. Marco asintió mecánicamente mientras servía vino, pero por dentro se sentía enfermo. Cada vez que escuchaba los planes para el futuro de Isabella, un futuro que no lo incluía a él, sentía como si alguien le clavara un cuchillo en el estómago. Diego lo confrontó una noche después de cerrar el restaurante. Hermano, todos lo saben, dijo sin rodeos. Bueno, no que estés saliendo con ella, pero que hay algo. La manera en que la mirás, la manera en que ella te mira, no es normal, ¿y si don Ricardo se da cuenta? Lo sé, interrumpió Marco. Créeme que lo sé. Entonces cortá con esto antes de que sea tarde. Esa mina se va a casar con un millonario en 6 meses. Vos vas a quedar como un boludo, o peor, muerto en una zanja. No es así, insistió Marco, aunque sabía que Diego tenía razón. Ella no quiere casarse con Alejandro. Está atrapada. ¿Y vos crees que vas a ser su salvador, no? El garzón pobre que rescata a la princesa. Despertate, Marco. Eso no pasa en la vida real. En la vida real, los tipos como nosotros nos quedamos con los tipos como nosotros, y los ricachones se quedan con los ricachones. Esa es la regla número 1. Pero Marco ya estaba demasiado adentro para salir. Se había enamorado, profunda y estúpidamente, de Isabella Mendoza. Y ella, de alguna manera inexplicable, parecía sentir lo mismo por él. Voy a cancelar la boda, le dijo Isabela una noche mientras estaban acostados en el departamento de Marco, mirando el techo agrietado como si fuera el cielo estrellado más hermoso del mundo. No me importa lo que diga mi padre, no me importa que me desherede, no puedo casarme con Alejandro cuando estoy enamorada de vos. Marco sintió pánico y esperanza en igual medida.
No podés hacer eso. Tu padre te va a matar. Te va a quitar todo. No me importa. Conseguiré un trabajo. Viviré como vive la gente normal. Contigo. Isabella, no es tan simple. No tenés idea de lo que es vivir sin plata, sin respaldo, sin red de seguridad. Entonces enséñame. Quiero aprender. Quiero estar con vos, Marco, sin importar el costo. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Marco quería creerle. Quería creer que el amor era suficiente, que podían vencer las probabilidades, que su historia podía tener un final feliz. Pero una parte de él, la parte que había sobrevivido 24 años en un mundo que no perdonaba a los soñadores, sabía que esto solo podía terminar en desastre. 2 semanas después, todo se desmoronó. Marco estaba trabajando su turno habitual cuando Alejandro entró al restaurante con 3 tipos que claramente eran guardaespaldas o algo peor. No se sentaron. En vez de eso, Alejandro caminó directamente hacia Marco, agarrándolo del cuello de la camisa y empujándolo contra la pared. Escúchame bien, negro de mierda, siseó Alejandro, su aliento a whisky caro pegando en la cara de Marco. Sé lo que estás haciendo con mi prometida. Sé que se están viendo a escondidas. Y te voy a dar una sola oportunidad de alejarte de ella antes de que te haga desaparecer. El restaurante había quedado en completo silencio. Todos los clientes miraban. Diego había dejado caer una bandeja. Don Ricardo salió corriendo de su oficina. Alejandro, ¿qué está pasando acá? Demandó don Ricardo, mirando la escena con horror. Pregúntale a tu empleado, escupió Alejandro, soltando a Marco con un empujón. Pregúntale qué hace con Isabella cuando vos pensás que está con sus amigas. Marco vio cómo el color desaparecía de la cara de don Ricardo. Vio cómo la comprensión, seguida por la rabia, se instalaba en sus ojos. ¿Esto es verdad, Delgado? Marco podría haber mentido. Podría haber negado todo, salvado su trabajo, protegido a Isabella. Pero estaba cansado de esconderse. Estaba cansado de pretender que lo que sentía por Isabella era algo de lo que debía avergonzarse. Sí, dijo, enderezándose a pesar de que le temblaban las piernas. Es verdad, Isabella y yo nos hemos estado viendo, y sí, estoy enamorado de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces don Ricardo explotó. ¡Fuera! Estás despedido. Y si alguna vez te acercas a mi hija de nuevo, te juro por Dios que me voy a asegurar de que termines en la cárcel. Tengo amigos en la policía. Un simple llamado y te inventan un cargo que te va a arruinar la vida. Señor Mendoza, yo nunca. ¡Fuera! Los guardaespaldas de Alejandro lo escoltaron hacia la salida, no con gentileza. Lo tiraron literalmente a la calle, y Marco cayó de rodillas en la vereda. Diego salió corriendo detrás de él. Hermano, ¿estás bien? Marco se levantó, limpiándose el polvo de los pantalones. Nada estaba roto, excepto quizás su orgullo y definitivamente su futuro. Estoy bien, pero necesito hablar con Isabela. Tengo que advertirle antes de que Alejandro o su padre le hagan algo. Llamó al celular de Isabella unas 20 veces. Todos los llamados fueron directo al buzón de voz. Mandó mensajes. Nada. Era como si hubiera desaparecido. Desesperado, Marco tomó el subte hasta Recoleta. Sabía dónde vivía Isabella. Ella se lo había mostrado una vez, señalando la mansión desde lejos como si fuera una prisión en vez de un hogar. Pero cuando llegó a la dirección, había 2 guardias de seguridad en la puerta. Necesito ver a Isabella Mendoza, dijo Marco, sabiendo que sonaba papatético. La señorita Mendoza no está recibiendo visitas, respondió uno de los guardias con una sonrisa burlona. Especialmente no de tipos como vos. Marco intentó llamarla de nuevo. Esta vez, alguien contestó, pero no era Isabella. Marco Delgado, dijo la voz de don Ricardo, fría como el hielo. Si sabes lo que te conviene, vas a desaparecer de la vida de mi hija. Ella está donde tiene que estar, preparándose para su boda. ¿Y vos? Vos vas a volver al agujero del que saliste y agradecer que no te hice arrestar. Déjeme hablar con ella. Solo quiero saber que está bien. Isabella está perfectamente bien. Está con su prometido, donde siempre debió estar. Lo que pasó entre ustedes fue un error que ella ya superó. Hacete un favor y olvídate de ella. La línea se cortó. Marco se quedó parado en medio de la calle en Recoleta, con la mansión de los Mendoza burlándose de él desde su altura, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Había perdido su trabajo, había perdido a Isabella, y lo peor de todo, no sabía si ella había decidido voluntariamente volver con Alejandro o si la habían obligado. Esa noche, solo en su departamento, Marco miró su cuenta bancaria.
Tenía suficiente ahorrado para 2 meses de alquiler, quizás 3 si comía arroz y fideos todos los días. Después de eso, nada. Su teléfono sonó. El corazón le dio un salto, esperando que fuera Isabela, pero era un número desconocido. Marco Delgado, dijo una voz de mujer que no reconoció. Sí, ¿quién habla? Soy Carmen Mendoza, la madre de Isabella. Necesito verte. Hay cosas que tenés que saber sobre lo que está pasando realmente, cosas que mi marido no quiere que nadie sepa. Marco se encontró con Carmen Mendoza en un café discreto en Palermo, lejos de los lugares donde alguien pudiera reconocerla. Cuando ella entró, Marco casi no la reconoció. Sin el maquillaje perfecto y las joyas ostentosas que usaba en el restaurante, Carmen se veía más joven pero también más cansada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Gracias por venir, dijo ella mientras se sentaba, sus manos temblando ligeramente al sostener la taza de café que el mozo acababa de traer. Señora Mendoza, yo nunca quise causarle problemas a Isabella. Lo que pasó entre nosotros... No vine acá para que te disculpes, interrumpió Carmen, su voz más firme de lo que Marco esperaba. Vine porque necesitas saber la verdad sobre lo que está pasando, y porque mi hija te necesita, aunque ella no lo sepa todavía. Marco se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo aceleradamente. ¿Dónde está? ¿Está bien? He intentado contactarla, pero... Ricardo la tiene prácticamente prisionera en la casa. Le quitó el teléfono, puso guardias en su puerta. Dice que es para protegerla de su propia estupidez hasta la boda. Carmen tomó un sorbo de café con manos temblorosas. Alejandro viene todos los días, haciéndose el novio preocupado, pero yo veo cómo la mira, como si fuera una posesión que alguien intentó robarle. Tengo que sacarla de ahí, dijo Marco, levantándose a medias de su silla. Sentate, ordenó Carmen con una autoridad que no admitía discusión. Si vas ahí ahora, Ricardo va a cumplir su amenaza. Tiene contactos en todos lados. Puede hacerte arrestar con cargos inventados. Puede arruinar tu vida y la de tu familia. ¿Tu madre en Rosario? Él sabe dónde vive. No es un hombre al que se debe subestimar. Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, ¿qué puedo hacer? No voy a abandonarla. Carmen lo miró durante un largo momento, estudiándolo como si estuviera evaluando si era digno de lo que estaba a punto de revelar. Hace 25 años yo era como Isabela, joven, enamorada de un hombre que mis padres consideraban inapropiado. Él era músico, tocaba el bandoneón en las milongas de San Telmo. Mi familia era dueña de una cadena de hoteles. Mis padres me dieron un ultimátum, él o ellos. Elegí mal. Su voz se quebró ligeramente. Elegí la seguridad, elegí el dinero. Me casé con Ricardo porque era el tipo correcto, y he pasado los últimos 25 años preguntándome cómo habría sido mi vida si hubiera elegido el amor. ¿Y ese hombre? Preguntó Marco suavemente. Murió hace 10 años. Solo, en un departamento pequeño no muy diferente al tuyo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y yo me enteré de su muerte por el diario. Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen ahora. No voy a dejar que mi hija cometa el mismo error que yo. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras Ricardo la vende al mejor postor. Sacó un sobre de su cartera y lo deslizó por la mesa hacia Marco. ¿Qué es esto? Dinero. $50,000 en efectivo. Es todo lo que pude sacar sin que Ricardo lo notara. No es mucho para ustedes dos, pero es suficiente para empezar en otro lado. Marco abrió el sobre y vio los billetes. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era la respuesta a todos sus problemas. Era también una tentación peligrosa. No puedo aceptar esto. Sí, podés. Y vas a hacerlo, porque es la única manera de que vos e Isabella tengan una oportunidad. Carmen se inclinó hacia adelante, su intensidad casi aterradora. La boda es en 2 semanas, en el Alvear Palace Hotel. Va a ser el evento social del año, con 300 invitados, prensa, todo el circo. Ricardo e Isabella van a estar en el hotel desde el día anterior para los preparativos. ¿Y cómo se supone que voy a sacarla de ahí? Carmen sonrió, y por primera vez Marco vio de dónde Isabella había heredado esa chispa de rebeldía. Déjame esa parte a mí. Solo necesito que estés listo, que tengas un plan para después, porque cuando esto suceda no hay vuelta atrás. Ricardo va a usar todos sus recursos para encontrarlos. Van a tener que desaparecer, al menos por un tiempo, hasta que las cosas se calmen. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos secretos. Marco usó parte del dinero para comprar 2 pasajes de autobús a Bariloche bajo nombres falsos.
Un contacto de Diego que hacía documentos truchos le consiguió identificaciones temporales. No era perfecto, pero era suficiente para salir de Buenos Aires sin ser detectados inmediatamente. También encontró un pequeño departamento para alquilar en Bariloche, un lugar donde nadie los buscaría, donde podrían empezar de nuevo. Era un plan alocado, probablemente condenado al fracaso, pero era el único plan que tenían. Diego pensaba que estaba completamente loco. Hermano, te están usando, insistió mientras Marco empacaba sus pocas pertenencias. La vieja te dio plata, ¿y qué? Cuando todo se vaya a la mierda, ella va a volver con su marido millonario y vos vas a quedar en la calle. O en la cárcel. Puede ser, admitió Marco, pero no puedo vivir el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido valiente. Isabela merece una oportunidad de elegir su propia vida, y si eso significa arriesgar todo, entonces que así sea. Diego negó con la cabeza, pero le dio un abrazo. Sos un boludo, pero sos mi boludo. Cuídate, hermano, y si necesitas algo, llámame. La noche antes de la boda, Carmen le envió un mensaje codificado. El paquete estará listo mañana a las 14. Entrada de servicio. Uniforme de catering. Marco pasó esa noche sin dormir, mirando el techo, imaginando todos los escenarios posibles. En la mayoría de ellos, terminaba arrestado o muerto, pero había algunos, unos pocos preciosos escenarios, donde funcionaba, donde él e Isabela salían de Buenos Aires, empezaban una nueva vida, eran felices. Valía la pena arriesgarse por esos escenarios. El día de la boda amaneció con un cielo perfectamente azul, como si el universo mismo conspirara para hacer todo más difícil. Marco se puso el uniforme de catering que Carmen le había conseguido, pantalón negro, camisa blanca, chaleco negro, y se mezcló con el ejército de trabajadores que entraban y salían del Alvear Palace Hotel. El lugar era una locura de actividad. Floristas llevando arreglos que probablemente costaban más que el salario mensual de Marco. Músicos afinando instrumentos. La coordinadora de la boda gritando órdenes a todo el mundo. En medio de todo ese caos, Marco era invisible. Solo otro trabajador preparando el evento del año. Carmen lo encontró en la cocina a las 2 menos cuarto. Isabella está en la suite nupcial en el 5º piso. Habitación 512. Hay 2 guardias afuera, pero a las 2 en punto van a tener que bajar porque Ricardo programó una sesión de fotos en el jardín con toda la familia. Van a tener exactamente 15 minutos. ¿Y si Isabella no quiere venir conmigo?, preguntó Marco, verbalizando el miedo que lo había estado atormentando. Carmen puso su mano en el hombro de Marco. Ella te está esperando. Le hice llegar una nota esta mañana. Sabe que venís. Solo necesita ver que sos real, que esto es real. A las 2 en punto, Marco subió por las escaleras de servicio hasta el 5º piso. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todo el hotel podía escucharlo. Cuando llegó al pasillo, estaba vacío. Los guardias habían bajado, tal como Carmen había dicho. Tocó la puerta de la habitación 512 3 veces rápido, 2 veces lento, el código que Carmen le había dado. La puerta se abrió. E Isabella estaba ahí con su vestido de novia puesto, el maquillaje perfecto, el pelo recogido en un elaborado peinado. Se veía como una princesa de cuento de hadas. Se veía absolutamente miserable. Marco, susurró, y en esa palabra había tanto alivio que él sintió que el corazón se le rompía un poco. Vine por vos, dijo él, extendiendo su mano. No tengo mucho que ofrecerte. Un departamento chico en Bariloche. Trabajo lavando platos si tengo suerte. Una vida complicada y probablemente difícil. Pero te ofrezco algo que Alejandro nunca te va a dar, la libertad de elegir. Isabella miró su mano extendida, luego miró el espejo donde se veía en su vestido de novia de $50,000. Miró el anillo de compromiso en su dedo, ese diamante obsceno que representaba todo lo que se suponía que debía querer. Mi padre me va a odiar, dijo en voz baja. Probablemente. Va a desheredarme. Va a decirle a todo el mundo que soy una vergüenza. Probablemente. Va a hacer todo lo posible para arruinarnos. Definitivamente. Isabella se quedó en silencio por un momento que pareció una eternidad. Luego, con movimientos deliberados, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó en la mesa. Empezó a desabrocharse el vestido de novia. Ayúdame con el cierre, dijo. Este maldito vestido pesa como 10 kilos. Marco la ayudó a quitarse el vestido, tratando de no pensar en lo inapropiado del momento, en lo loco que era todo esto. Isabella se puso unos jeans y una remera que había escondido en el armario, se limpió el maquillaje con una toalla, se soltó el pelo.
Cuando terminó, ya no era la novia perfecta. Era solo Isabella, su Isabella. ¿Lista?, preguntó Marco. Nunca voy a estar lista, pero hagámoslo igual. Salieron por las escaleras de servicio, mezclándose con el personal del hotel. Nadie los detuvo. Nadie siquiera los miró 2 veces. Llegaron a la salida trasera donde Diego los esperaba con su auto viejo. Están completamente locos, dijo Diego, pero sonreía mientras arrancaba el motor. ¿La terminal de autobuses no? Por favor. Manejaron en silencio por las calles de Buenos Aires, cada semáforo rojo sintiendo como una eternidad, esperando escuchar sirenas en cualquier momento. Pero no vinieron, al menos no todavía. En la terminal, Marco e Isabella se bajaron. Gracias, hermano, dijo Marco, abrazando a Diego, por todo. Cuídate y cuídala a ella. La vas a necesitar cuando te des cuenta de lo que acabas de hacer. El autobús a Bariloche salía en 20 minutos. Marco compró agua y algunos sándwiches mientras Isabella esperaba en la fila para abordar, tratando de parecer invisible con una gorra que había comprado en un kiosco. Fue entonces cuando el teléfono de Marco sonó. Era Carmen. ¿Ya están en el autobús? Casi. Salen 15 minutos. Dense prisa. Ricardo acaba de descubrir que Isabella no está. Está como loco. Ya llamó a la policía, está diciendo que la secuestraron. Tiene contactos por todos lados. Si los encuentran antes de que salgan de Buenos Aires. Entiendo. Gracias, Carmen, por todo. Cuida a mi hija. Y Marco, hácela feliz. Hácela más feliz de lo que yo fui. La línea se cortó. Tenemos que abordar ya, le dijo Marco a Isabela, tomándola de la mano. Subieron al autobús y se sentaron en los asientos del fondo. Marco no respiró hasta que el autobús arrancó y empezó a salir de la terminal. Incluso entonces, cada auto de policía que veía lo hacía saltar. No fue hasta que estuvieron en la ruta, con Buenos Aires desapareciendo en el espejo retrovisor, que finalmente se permitió creer que lo habían logrado. Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Marco. ¿En qué estaba pensando?, murmuró. Dejé todo, mi familia, mi casa, mi futuro planeado, todo. ¿Te arrepentís? Ella levantó la cabeza y lo miró con esos ojos color miel que habían empezado todo esto. Ni por un segundo. El viaje a Bariloche tomó 21 horas. Hablaron, durmieron, miraron el paisaje cambiar de las llanuras de la Pampa a las montañas de la Patagonia. Marco le contó sus planes, o más bien su falta de planes. Isabela le contó sobre los mensajes que seguramente estaban llenando su teléfono, que había dejado atrás deliberadamente. Alejandro probablemente está furioso, dijo con una risa que era mitad diversión, mitad histeria. Toda esa gente, todos esos periodistas y la novia desaparecida, va a ser el escándalo del año. ¿Te importa? Hace una semana me hubiera importado. Ahora, no sé. Es extraño. Me siento libre por primera vez en mi vida, pero también aterrada. Yo también estoy aterrado, admitió Marco. No tengo idea de cómo vamos a hacer que esto funcione. $50,000 suenan como mucho, pero se van a acabar eventualmente. Voy a tener que conseguir trabajo, vos también probablemente. No va a ser fácil. No espero que sea fácil. Solo espero que sea real. Llegaron a Bariloche al amanecer del día siguiente. La ciudad estaba envuelta en niebla, el lago Nahuel Huapi apenas visible a través de la bruma. Era hermoso y extraño y completamente diferente de Buenos Aires. El departamento que Marco había alquilado era pequeño, en un edificio viejo cerca del centro. No tenía la vista del lago que los turistas pagaban fortunas por ver, pero tenía 2 ambientes, una cocina funcional y, lo más importante, era de ellos. Hogar dulce hogar, dijo Isabella, dejando caer su pequeña mochila, lo único que había podido traer en el suelo. Los primeros meses fueron difíciles. Marco consiguió trabajo en un restaurante local, empezando de nuevo desde abajo. Isabela, que nunca había trabajado un día en su vida, encontró empleo en una tienda de ropa turística. El dinero que Carmen les había dado lo usaron sabiamente, ahorrando la mayor parte para emergencias. Vivían simplemente. Nada de lujos, nada de extras. Pero había algo liberador en esa simplicidad. Cocinaban juntos en su pequeña cocina. Caminaban por el lago los domingos. Se acurrucaban en su cama modesta y hablaban hasta tarde en la noche sobre sus sueños, sus miedos, su futuro. Isabela no habló con su familia durante 6 meses. Pero Carmen le enviaba mensajes secretos a través de una amiga, actualizándola sobre la situación en Buenos Aires. Ricardo estaba furioso, pero eventualmente había aceptado que su hija no iba a volver. Alejandro se había casado con otra heredera 3 meses después.
Aparentemente el amor verdadero no era tan importante como el merger empresarial. Mi padre dice que estoy muerta para él, le contó Isabella a Marco una noche, sus ojos húmedos pero su voz firme. Pero mi mamá dice que en secreto, creo que está orgulloso, que nunca pensó que tendría el coraje de elegir mi propia vida. Un año después de su escape, Marco había ascendido a sous chef en el restaurante. Su talento finalmente estaba siendo reconocido, y el dueño, un italiano viejo que había escapado de sus propios demonios décadas atrás, había mencionado la posibilidad de que Marco se convirtiera en socio eventualmente. Isabela había empezado a tomar clases en la universidad local. Estaba estudiando trabajo social, queriendo ayudar a otras personas que se sentían atrapadas en vidas que no habían elegido. No era la vida que ninguno de los dos había imaginado. Era mejor. Una tarde de otoño, mientras caminaban por la costanera del lago, Marco se detuvo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, las montañas reflejándose perfectamente en el agua quieta. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. Isabela pensó por un momento, luego sonrió. Hace exactamente 2 años que nos conocimos. 2 años desde que entré a la Perla Dorada después de volver de París. Marco sacó algo de su bolsillo. No era un anillo de diamantes de 3 quilates. Era un anillo simple de plata que había comprado con su primer salario como su chef. No valía casi nada comparado con lo que Alejandro le había ofrecido. Isabela Mendoza, no tengo mucho que ofrecerte excepto una vida simple, trabajo duro y amor verdadero. ¿Te quieres casar conmigo? Isabella miró el anillo, luego lo miró a él, y las lágrimas corrían por sus mejillas, pero estaba sonriendo. Sí, 1000 veces sí. Se besaron mientras el sol se ponía sobre el lago, dos personas que habían arriesgado todo por una oportunidad de ser felices. No sabían qué les deparaba el futuro. Probablemente habría más dificultades, más desafíos. La familia de Isabella quizás nunca los aceptaría completamente. El dinero siempre sería ajustado. Pero tenían algo que el dinero no podía comprar. Habían elegido. Habían elegido el amor sobre la conveniencia. Habían elegido la libertad sobre la seguridad. Habían elegido construir su propia historia, en vez de vivir la historia que otros habían escrito para ellos. 3 meses después, se casaron en una ceremonia simple en una pequeña capilla con vista al lago. Diego viajó desde Buenos Aires para ser el padrino. Carmen vino en secreto, llorando de felicidad al ver a su hija tan radiante. Había solo 20 personas presentes, en su mayoría amigos que habían hecho en Bariloche. Gente real, con historias reales, sin pretensiones. Cuando el juez de paz los declaró marido y mujer, y Marco besó a Isabella bajo el sol de la Patagonia, supo que habían tomado la decisión correcta. Cada sacrificio, cada momento difícil, cada noche de preocupación valió la pena por este momento. Diego le susurró mientras salían de la capilla. ¿Sabes qué, hermano? Estaba equivocado. A veces los cuentos de hadas sí pasan en la vida real, solo que no de la manera que esperamos. Marco miró a Isabella, su esposa, su compañera, la mujer que había dejado todo por una chance de ser feliz, y sonrió. No es un cuento de hadas, Diego. Es mejor. Es real. Y esa noche, en su pequeño departamento que ahora era su hogar, Marco e Isabella brindaron con vino barato pero delicioso, rodeados de las pocas personas que realmente importaban, y fueron más felices de lo que nunca podrían haber sido en una mansión en Recoleta o en una boda de 300 invitados en el Alvear Palace Hotel. Porque habían aprendido la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o los apellidos. Está en tener el coraje de elegir tu propio camino, sin importar cuán difícil sea. Está en encontrar a alguien que te vea por quien realmente sos, no por lo que representas. Está en construir una vida basada en amor verdadero, en vez de conveniencia social. Años después, cuando la historia de su escape se convirtió en leyenda susurrada en los círculos sociales de Buenos Aires, la heredera que dejó todo por un garzón, algunos decían que Isabella había cometido el mayor error de su vida. Otros decían que había sido increíblemente valiente. Pero Isabella nunca se preocupó por lo que decían. Ella sabía la verdad. Había cambiado una jaula de oro por una vida simple pero auténtica. Y en esa simplicidad había encontrado algo que todo el dinero de su padre nunca pudo comprarle: libertad, felicidad y amor verdadero. Y eso, para ella y para Marco, valía más que todos los diamantes del mundo. Fin.